jurista, que es la señora Marta Chávez, una de las pocas miembros de la Asamblea Constituyente del año 92-93, que está todavía en funciones, ha sido congresista en varios periodos, la primera mujer presidenta del Congreso y actualmente se desempeña como asesora de la vicepresidencia del Congreso de la República. Marta Chávez, buenas noches y bienvenida a RPP. Gracias, mi saludo a las personas que nos están oyendo y viendo. Una primera reacción antes de entrar a otros temas sobre este comunicado de la Sala Plena de la Corte Suprema que ha sido leído delante de todos los jueces después de haber sido publicado por escrito. Comencemos por eso y hablaremos luego de otros temas. En principio creo que es válido que las personas y los magistrados expresen su preocupación y su disconformidad cuando se crean procedimientos express, como el que se le creó también por la anterior Junta Nacional de Justicia a la señora Benavides, que tampoco no es santa de mi devoción, pero contra estos acomodos, porque no hay juicios por comisión en el Perú desde el nacimiento de la República prácticamente, entonces tiene que haber procesos predeterminados, autoridades predeterminadas. Yo diría que es muy lamentable la situación que estamos viviendo a todo nivel institucional, Fernando. Y no solamente pasa en el Poder Judicial, está pasando en la Fiscalía de la Nación, donde hay cosas creo que muchísimo más graves aún. El mismo hecho de que los jueces también se resistan a aprobar leyes y aplicar leyes que dicta el Congreso de la República, pese a que hay esta autorización para hacer el control constitucional difuso, ¿no? Sí. Pero también es cierto de que a veces hemos visto excesos en jueces que se han pronunciado sobre procesos que son privativos, exclusivos del Poder Legislativo, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer para evitar que se repite el mismo error que ustedes, fujimoristas, cometieron en el año 97 al destituir de una manera precipitada a 3 miembros del Tribunal Constitucional? Es una mancha con la que tendrán que arrastrar el resto de sus vidas. ¿Cómo evitamos que la sangre llegue al río? El primer ministro, que es un abogado, ha dicho hoy que el Ministerio Público está cometiendo muchos errores, hay que hacer una reforma. Es decir, él enuncia directamente que hay ministros que son justiciables, que están siendo investigados por el Ministerio Público. O sea, la impresión que da, lo ha dicho anoche el jurista Domingo García Belaúnde, insospechable de ser un caviar, una persona de izquierda o nada de ese tipo, se lo debe bien decir que la persona menos indicada del país para presentar una querella contra el Ministerio Público es el ministro del Interior. Y es precisamente él el que lo viene haciendo. De manera que la pregunta es, ¿cómo evitar este clima de crispación que se viene produciendo entre el Ejecutivo por una parte, el Congreso por otra y el aparato judicial, tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial? Vayamos a una reforma en serio, pero no porque no le conviene al señor Santisteban o porque el primer ministro. Su opinión. Sí, bueno, has hecho una especie de arqueología política, pero yo te debo decir, Fernando, que en el tema de los magistrados del Tribunal Constitucional todo comenzó con un problema entre ellos mismos, en que se acusaron unos a otros que le habían robado un borrador de sentencia a una magistrada, a la magistrada Reboredo, y así. Y eso se trasladó al Congreso de la República. Esas decisiones siempre son bastante complicadas, ¿no? Pero yo creo que se trató de actuar de la manera más independiente posible. Bueno, al final ya sabemos en lo que resultó. Pero yo creo que más el problema son de las personas. Me parece que llegan tanto al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo y al Poder Judicial personas que no son las más idóneas. Ya hemos visto, ¿no?, lo que está sucediendo con un miembro de la Junta Nacional de Justicia. Una persona condenada que había ocultado serlo, condenado, y que trabajó como asesor del presidente del Poder Judicial y se ha hecho elegir por las más altas autoridades del Estado miembro de la Junta. Es como el caso de la señora Patricia Benavides. Ella es fiscal de la Nación solamente un mes después de que es nombrada como fiscal suprema y se convierte en fiscal de la Nación. ¿Por qué? Porque no habían más titulares, porque la Junta Nacional de Justicia no cumplió desde el primer momento su fin de nombrar a los magistrados que estaban faltando como titulares, ¿no? Tenemos muchos magistrados a nivel de la Fiscalía y del Poder Judicial en carácter de provisionales. Y ya sabemos cómo se maneja esto.
¿no? La provisionalidad pues es una herramienta fatal, ¿no? Entonces, y ya vemos que la señora Patricia Benavides cae por la acción de un asesor que venía siendo asesor del señor Sánchez. Y el señor había echado en la época de Sánchez. Pablo Sánchez lo había echado por disconducta funcional. Pero al final todos ellos trabajaban juntos. Entonces, y me parece también un escándalo que en el caso del señor Gorriti y el señor Sánchez, que es evidente, hay pruebas clarísimas de una intervención inadecuada, de una intrusión del fiscal de la Nación impidiendo la labor de... Y no, a mí me parece que eso es gravísimo. Y no pase nada, ni con el señor Gorriti ni con el señor Sánchez, y más bien esta señora fiscal Espinosa le archive la denuncia, eso es escandaloso también. Entonces, si las propias instituciones no se curan a sí mismas internamente, entonces provocan que a otras personas metan la mano donde no. Y mientras los ciudadanos estamos expectando un pleito entre quienes deberían y además ¿no? desprotegidos, Sí. porque esos mismos juegos son los que van a determinar no la justicia, sino el ajusticiamiento de las personas que no tienen la gracia de ser del entorno de estos círculos de poder que se generan en las instituciones, ¿no? Yo he quedado sorprendido por un tuit, cambiando de tema, ¿Sí? porque hemos cerrado este capítulo de los conflictos entre instituciones. Un tuit que ha escrito hoy el señor Cerrón, diciendo que finalmente lo que la justicia decida sobre Pedro Castillo no importa, porque ese problema se va a resolver, el de Pedro Castillo, solamente cuando haya un gobierno popular, que sea de izquierda o de derecha, dijo. Estaba pensando seguramente en ustedes, humoristas. ¿Qué significa esto ahora de que un dirigente que era marxista-leninista hace unos años, no sé si lo sigue haciendo, cuando hubo las elecciones, él y la señora Boluarte, y corrieron juntos con un ideario marxista-leninista, cubano, muy bien. Y ahora resulta que es indistinto si es de izquierda o de derecha, siempre y cuando sea, según su concepto, popular. ¿Cómo se siente usted como fujimorista, miembro de Fuerza Popular? Para nada representada con el concepto de popular que maneja este señor, porque en primer lugar debe darse cuenta que él tiene cuentas con la justicia y tiene sentencias por afectar al pueblo, precisamente, porque si algo lo han condenado a él es por mal manejo de dineros para hospitales, que son la base esencial para los derechos del pueblo. Entonces, su concepto de popular, para mí, por lo menos, está entre paréntesis, ¿no? Entonces, yo no me siento invocada ni representada por el señor Cerrón cuando él habla de derecha popular. Sí. En primer lugar, a mí no me gustan las etiquetas, Fernando, siempre lo he dicho. Es muy reduccionista hablar de derecha o de izquierda. O sea, hablemos por los conceptos, en qué creemos. Porque hay derecha mercantilista, hay derecha oportunista, hay derecha que le gusta aprovecharse del Estado, ¿no? Y entonces esa derecha no me representa. ¿Y la ve actuando usted ahora? Yo creo que muchas veces intentan actuar. Y precisamente el gobierno del presidente Fujimori y la propuesta del gobierno de Fuerza Popular, ya liderado por Keiko Fujimori, es contra esa derecha oportunista. Por ejemplo, en el gobierno del presidente Fujimori, hay que recordarlo, se impidió que una empresa como Odebrecht pueda seguir actuando en el Perú. Y vino el señor Toledo y el señor Kuczynski y el señor Olivera y el señor XX, ¿no? En un día aprobar una ley para que se permita que las barreras que se habían puesto legales durante el gobierno del presidente Fujimori contra empresas como Odebrecht, que incumplían los contratos, que sobrevaloraban las obras, puedan actuar en el Perú. Entonces, esa derecha... Usted que el aparato político que lo apoyó estuvo organizado por Vladimiro Montesinos, que había sido condenado por traición a la patria y que era un corrupto de marca mayor, ¿no? El señor Montesinos tuvo intervención, y yo lo puedo decir porque lo he vivido, tuvo intervención muy específica en temas de seguridad nacional, ¿no? Y tenía vinculación con la CIA de los Estados Unidos y con los organismos de seguridad en el mundo. Pero después no he visto jamás al señor Montesinos interviniendo en un contrato, interviniendo en una licitación, interviniendo en nada de eso. Entonces, haría las cosas con mucha prudencia. Bruto no era, nadie le reprochaba. No las hacía, pues, no intervenía en eso, porque en esas cosas intervenía el Congreso, intervenía la bancada, tratábamos eso directamente políticamente con el propio presidente Fujimori, con los ministros, pero el señor Montesinos estuvo
encargado de cosas muy acotadas que tenían que ver con la inteligencia, ¿no? Pero no hemos visto hubo reuniones con dirigentes políticos y parlamentarios sí, por organizando supuesto. la acción del gobierno. Esa es la parte, no era seguridad nacional. Esa es la parte de él que construyó, porque yo no tengo ninguna duda que el señor Montesinos quiso construir una opción política y hay pruebas de eso. Pero que eso haya sido parte de la estructura del gobierno del presidente Fujimori de ninguna manera. A mí el señor Montesinos jamás me dio una instrucción, ni ninguna orientación, ni ninguna opinión en relación a temas como son los de trabajo, de justicia, de constitución, etcétera. Jamás. Y no creo que estuviera preparado tampoco para eso. Bueno, cambiemos entonces de tema, habiéndole escuchado hablar sobre el gobierno del cual usted estuvo cercana, porque fue secretaria general de la presidencia. Secretaria del Consejo de Ministros, secretaria del Consejo de Ministros unos meses. Sí, y secretaria del Consejo de Ministros. Y hablemos entonces sobre las elecciones que se vienen. Han habido declaraciones de Keiko Fujimori el día domingo, una reunión para conmemorar el partido, en la que retomó la afirmación según la cual las elecciones fueron sometidas a un fraude y que le robaron la victoria. Esto significa que la señora Boluarte es ilegítima. Fernando, le puedo dar una noticia, que es que nosotros presentamos el año 2021 una acción de habeas data para que nos entreguen y se entregue a los partidos el padrón, la lista de electores en mesa, esa que cuando vamos a votar firmamos y ponemos nuestra huella. Y se pone después pegada en la puerta. No se pone pegada en la puerta, lo que se pone se pone el padrón al inicio para que uno vea, pero no, ese es el acta de escrutinio. No, hablamos del acta de electores que han concurrido a cada mesa. De los 300 electores, cuántos fueron y firmaron y pusieron su huella. Y fiscalizar eso es muy importante porque hay indicios de que ha habido personas fallecidas que han votado, supuestamente. Chávez, se han presentado decenas de casos, todos rechazados. Bueno, pues sobre muertos que han votado. ¿Rechazados por quién? Entonces, ya el Poder Judicial declaró que es fundada nuestra solicitud de que se exhiba la lista de electores en mesa. No estamos hablando del acta de escrutinio, que además se la arrancan y se la llevan quien quiere. No, sino para saber si votó en la mesa realmente el señor Fernando Carvalho, la señora Marta Chávez, el señor Juan Pérez. Su firma... ¿Usted cree que van a hallar la prueba de que hay muertos que votaron? Haciendo un muestreo, yo creo que sí se va a hallar. Pero por lo menos se ratifica de que es un documento público y que es necesario que sea asequible a los partidos políticos y a la ciudadanía. Eso creo que es un hito en cuanto a la transparencia y a partir de ahí se podrá hacer los análisis correspondientes, pero creo que eso es un tema pendiente de investigar. Yo tengo la convicción, porque he visto actas, solamente para citar un caso, en un colegio de la ciudad de Cusco en segunda vuelta, donde en primera vuelta habían tenido votos la señora Keiko 30 votos, el señor Castillo 50, el señor López Aliaga 15, etcétera. En segunda vuelta no había un solo voto para la señora Keiko Fujimori. ¿Usted cree, Fernando, alguien puede creer que los 30 personas que votaron por Keiko en primera vuelta no van a votar por ella en segunda? Los 15 que votaron por el señor López Aliaga van a votar por Castillo en segunda vuelta. No, pues, eso es fraude. Eso es fraude. Tampoco con usted es una abogada. Sí. No haga afirmaciones de ese tipo. No, pero es que la razón, hay una mínima razón. ¿No le parece un poco esencial. Donald Trump eso? No. Seguir diciendo que hubo fraude en la elección del año. Es una mínima razón y yo no soy ninguna superdotada ni nada, soy una persona con una inteligencia mediana y un criterio mediano común y entonces me parece... Está usted presumiendo el comportamiento electoral, pero no hay ningún otro indicio. No, si se fiscaliza eso yo creo que se va a llegar a la conclusión de que esa acta fue fraguada, se duplicó el acta para mal que el acta y los personeros han falsificado hasta la firma de los personeros, inclusive hay mesas donde habían personeros, Juan Pérez que decía que era personero. Que vio todo eso no halló no les interesaba, porque ya el señor del Castillo era un bolo ya puesto y se apostó por él. Veremos cómo le va, repitiendo el tema. Pero en todo caso eso es pendiente. Es como Bolsonaro y como Donald Trump. No, eso no interesa a quién sea. Donald Trump como Perú, y en Perú tenemos que hacer justicia y tenemos que hacer nuestros propios controles. De acuerdo. Hablemos sobre las elecciones que se vienen y no las pasadas, que dice usted que ganó Keiko Fujimori. Allá usted con esa convicción que nos ha anunciado.
¿Cómo enfoca Fuerza Popular, partido del cual usted es miembro eminente, su participación en las elecciones del 26? Sí, bueno, tenemos todas las cartas. Y yo siempre les digo a los militantes, nosotros en el fujimorismo tenemos cosas que no tiene ningún otro partido, ninguno de los 73 posibles partidos, porque vamos a tener posiblemente 73 Tampoco partidos. Exagere, hay Fernando, ahora 42, no, hay 42 pueden haber 10 más. No, hay 30 y tantos Sí. en proceso. Y entonces Lo pensando... que dice el señor Borneo es que teme No, que pueden haber 50, no, pero 73. No, es que esos son los que están en proceso. No, usted retiene ese número porque fue el número de los congresistas que ustedes tuvieron con PPK. Fernando, simplemente no quiero adelantarme a las cosas y no tengo por qué presuponer de que van a eliminarse a los 40 y tantos que están en esto. Y entonces hay que plantearse de una manera realista la posibilidad de que hayan 73. Pues bien, yo siempre le digo a los jóvenes del partido, en el fujimorismo tenemos un gobierno exitoso. Tenemos al mejor presidente de la historia del Perú, que hoy día cumple justamente 6 meses de haberse apartado físicamente. Sé que está gozando de la justicia que él mereció no siempre. Entremos en ese tema, entonces, porque nos llevaría lejos de Chávez. Pero quiero recordarlo. En segundo lugar, tenemos una constitución donde está plasmada la ideología del fujimorismo en pro de la familia, en pro de la vida, en pro de la propiedad privada, en pro de un Estado eficiente, ¿no? Y entonces eso no lo tienen otros partidos. Y tenemos una presidenta que no es una candidata que en pro de la vida, no, en pro de un Estado eficiente, son cosas comunes. Por favor. Y reales, porque por eso es que el gobierno de los años 90 sentó las bases y a pesar de que ya no está hace ya 25 años en el poder, sus reformas siguen garantizando el crecimiento del país a pesar de los gobiernos que se han sucedido. Y además tenemos una presidenta, una lideresa que ha fundado su partido. ¿Cuántos partidos, Fernando? ¿Cuántas candidaturas, ¿no?, potenciales que ahorita se manejan y qué sé yo, son de personas que han fundado su partido? Para mí, un indicativo de la responsabilidad y seriedad con que una persona se aproxima a la política y su deseo de ser presidente del Perú es si ha querido, si ensaya la experiencia, que sea la única candidata posible y que pretende ir por cuarta vez, no es necesariamente una buena señal. Parece un partido patrimonialista. No, es un partido que tiene experiencia, como le digo, y todo ese bagaje que no lo tienen muchos. Y para mí, el que un candidato a la presidencia debería ser, incluso yo lo he propuesto, pero nunca he tenido suerte de que se acepte eso, para un candidato a la presidencia de la República debiera exigirse una persona que ha fundado su partido y no que esté saltando de un partido a otro y alquilando cuando partidos. Muere Fernando Belaúnde, ¿qué cosa quiere usted que pase con Cuestión Popular? Perdón, Fernando, y gracias. O fundado su partido o tener una militancia de por lo menos 10 años en el partido político que lo auspicia, pero no esos que alquilan pues y un proceso electoral está en un partido, en otro proceso electoral está en otro partido. Hay que tener una línea en la vida. Y creo que en la política es parte de la vida y es más importante aún esa. Señor, es su opinión. Winston Churchill cambió de partido 3 veces. Y me parece que difícilmente merece que lo critique. Pero si cambia de partido entre laborista y conservador, es como que me digas, Fernando, que alguien pueda cambiarse también. Ha habido magníficos candidatos y políticos americanos que se han pasado Fujimori del Partido Republicano al conservador o del conservador al republicano. Pero de ahí, cuando tiene un abanico de 30 o 40 partidos, ya pues. Bueno, vayamos entonces a las elecciones una vez más. Lo que dice usted parece tener implícito que Keiko Fujimori debe ser la próxima candidata de Fuerza Popular. En mi opinión personal, ella debiera ser, creo que es la persona que mejor conoce el Perú, que es la persona que mejor candidata ha sido. ¿Más que usted? Por supuesto. A pesar de que yo la doblo en edad casi, ella es una persona... Tampoco exagere en eso, pero sí, Chávez. Pero con las cifras hoy es que verdaderamente... Estoy tocando porque somos contemporáneos, Fernando, ¿no? Por eso lo sé bien y no voy a hacer ningún comentario pero ella preciso. Podría ser mi hija. Ella podría ser mi hija y sin embargo ella ha acumulado una trayectoria política y un recorrido del país que yo lo he comprobado. El año 2006, Fernando, cuando yo fui candidata
candidatura accidental a la presidencia de la República. ¿Accidental? Accidental, sí, porque fue necesario. No, porque sí, porque nuestro candidato, que era el presidente Fujimori, lo tacharon a pesar de que no tenía ninguna sentencia en contra y sin embargo, señora inconstitucionalmente... Chávez, me obliga a recordar que se había fugado del país, no se fuga que nadie, había tomado la nacionalidad japonesa, que quería candidatar al Senado japonés. Fernando, no hablemos de las nacionalidades porque hay mucha gente honorable que tiene 3 nacionalidades y tiene un amor por el Perú que es superior a cualquiera. Jefe de Estado, ¿no? Y tampoco nadie se fuga si es que no lo persigue nadie. El presidente Fujimori no tenía ninguna orden de detención cuando él se va fuera del país y renuncia desde el exterior, que es su derecho. Por otra parte, la Constitución dice que solamente se afecta a la ciudadanía cuando hay una sentencia. El presidente no la tenía y sin embargo lo tacharon. Esa era nuestra opción. Y como la tacharon, entonces yo fui accidentalmente. Y en ese recorrido por todo el Perú en que me acompañó Keiko Fujimori, lugar donde yo he recorrido también mucho el país, en parte porque mi padre era constructor y hemos tenido ocasión de recorrerlo. Pero lugares así donde yo no había estado nunca, ya Keiko había estado 2 o 3 veces. Y se lo decía a la gente y se lo recordaba. Si Keiko no quisiera ser candidata, porque no se ha pronunciado, ¿su hermano Kenji sería una posibilidad? Para mí no, en lo personal. ¿Eh? ¿Por qué? En lo personal, porque no me parece que... Primero, no me parece que él quiera participar en política, lo ha dicho, y eso hay que respetarlo, en primer lugar. Hay gente que cambia de opinión sobre eso. Segundo, porque me parece que no es la persona más adecuada sin que sea una persona que es un muchacho muy, muy correcto, muy trabajador, pero para mí no es una opción, ¿no? Para mí, estoy hablando. ¿Qué reformas se deben todavía hacer para tener un marco normativo que garantice orientación para los electores y alguna posibilidad de que tengamos un gobierno con verdadero respaldo popular? Sí, bueno, yo creo que en primer lugar que se permita a las organizaciones políticas dedicarse a hacer política, a instruir a los ciudadanos, a formar ciudadanos. Pero los partidos en estos momentos no podemos, porque desde mi punto de vista, los partidos estamos sujetos a una burocracia que nos pide firmas, que nos está fiscalizando todos los días, hasta de lo que no hacemos o de los fondos privados inclusive, y no nos deja planificar nuestro propio accionar político. Yo creo que ha habido un proceso de estatización de los partidos políticos y hay que revertir esa situación. Yo, por ejemplo, soy personera legal nacional de Fuerza Popular desde hace un mes y hasta el momento no he podido dedicarme a lo que quería hacer desde la personería legal y es preparar personeros precisamente, ¿no? Y hacer una campaña nacional para decirle a los ciudadanos, aprovecho esta oportunidad, Fernando, para decirle a los ciudadanos, donen un día, cualquiera sea su ideología, así no estén partidarizados, donen un día, el día de las elecciones, para ser personeros y para garantizar la limpieza de los procesos electorales. Y sobre todo en los lugares donde aparentemente hay grupos que bajo la idea de que son comuneros o que son comunidades o que son X, no permiten que vayan los personeros de los partidos, ¿no? Y hay zonas, te digo, Fernando, donde no parece existir el Estado. Yo acabo de estar en Arequipa, en la provincia de Islay, y hay un rezago de los espartambos que todos los días, Fernando, parece imposible, bloquean las carreteras y hay cientos de camiones que llevan mercadería del norte al sur o que llevan mercadería del sur al norte. Tienen bloqueados ahí. Tienen bloqueados. Y el Estado nada. Por grave que sea ese tema, que lo anoto para la próxima vez, quisiera preguntarle de todas maneras sobre la coyuntura política. ¿Cuál es su evaluación del gobierno de la señora Dina Boluarte? Ya hemos comprendido que es ilegítima para usted porque es fruto de un fraude, por lo que nos ha dicho. Pero en fin, ahí está la señora en el poder hace más de 2 años. Hay un principio de pragmatismo. Pues, ¿qué logros tiene, qué juicio le merece su acción a la cabeza del Estado, de ella y su ministro del Interior, señor Santibáñez? Bueno, ella ha sido parte del problema porque ella fue ministra, y siempre lo digo, fue ministra prácticamente todo el tiempo que el señor Castillo estuvo en el poder. Fue vicepresidenta, fue ministra, además en un ministerio donde se ha gastado miles de millones de soles, y eso también hay que fiscalizarlo, hay que investigarlo, ¿no? Pero bueno, el mensaje también es que a la ciudadanía, y sobre todo porque luego quienes votaron y apoyaron al señor Castillo y a la señora Boluarte ahora son los que se la quieren bajar. Entonces creo que por principio hay que decirles, apechuguen, se eligen autoridades por 5 años.
Se eligen autoridades por 5 años. Y a menos que haya una situación concreta por ejemplo, de inmoralidad personal probada en actos de gobierno, como sucedió con el señor Vizcarra, por ejemplo, tiene que continuar el gobierno, ¿no? Entonces, no se puede probar nada de un jefe de Estado porque no se puede pero acusar. Si hay evidencias muy claras, pero hay evidencias muy claras. En este caso no las ve usted. Con la señora Boluarte no lo ve. Yo creo que sí, en el momento que ella deje el gobierno, tendrá que ser investigada por muchas cosas. Hay muchas cosas que no me gustan desde su propia condición de vicepresidenta y luego sucesora del señor Castillo. Yo hubiera preferido que ese no sea la alternativa, ¿no? Que no esté ni el señor Castillo ni la señora Boluarte, ¿no? Pero eso es lo que tenemos. Y la alternativa de sacar a la señora Boluarte con las mismas autoridades electorales será para que exista otro señor Castillo peor. Sí. Bueno, el señor Santibáñez es un personaje que está bastante discutido, ¿no? Pero yo no conozco tampoco ningún asunto así tan grave de él como para que ya pues tenga que ser echado. La señora Boluarte decidirá con el presidente del Consejo de Ministros. Hemos tenido ministros siempre muy cuestionados. En el tiempo del señor Castillo, por favor. Varios. Un montón, creo que la mayoría, sí. La casi totalidad. Con la señora Boluarte quizás se ha convocado a algunas personas mejores, pero bueno, hay que exigirle a la señora Boluarte que sea más cuidadosa. Pues, ¿Cree usted que hay un plan de lucha contra la delincuencia y contra la criminalidad que se está llevando a cabo? Yo por lo menos no veo los resultados. Y eso es parte de la debilidad ideológica y política que tiene este gobierno y la debilidad de origen de este gobierno. Entonces, pregunta final, ¿Fuerza Popular iría a las elecciones sola o prefiere usted que vaya en alianza? No, yo creo que es muy difícil que se vaya en alianza ¿no? Pero eso no quiere decir de que no se pueda llegar a acuerdos para apoyar a algún candidato. Keiko ha dejado abierta esa posibilidad de que ella pueda no ser la candidata del fujimorismo y el fujimorismo apoye a otros candidatos, como se hizo en la Municipalidad de Lima. Nosotros no tuvimos candidato a la Municipalidad de Lima y se apoyó y se logró que el señor López Aliaga, que no es tampoco... No, que se ha expresado con mucha severidad contra Keiko, ¿no? Así es. Corrupta, dinero de Montesinos. No, bueno, así a veces es una persona que me parece de muchos valores, pero que a veces pierde un poco la ponderación, ¿no? Y se lo he dicho así, lo que estoy diciendo ahorita, se lo digo a él, privadamente también. Sí. Lo que digo públicamente se lo digo privadamente porque tengo la suerte de ser amiga de él y lo respeto y lo aprecio mucho. Decir todo lo que siente y hay todas las cosas sobre las que cree tener convicciones fundadas. Señora Marta Chávez, muchas gracias por estar acá. Permítame decir que ha terminado el partido de Alianza Lima contra el equipo que ha venido a buscarse la revancha de Iquique, capital de Tarapacá, hay que recordarlo, y ha sido un empate, 1-1, de manera que queda clasificado Alianza Lima para la siguiente fase.